Mamás, feliz día. Feliz día. Es un privilegio tenerlas con nosotros. Gracias enormemente por la forma en que nos han amado, se han sacrificado por muchos de los que estamos aquí, algunos que sabemos que ustedes anhelarían que estuvieran aquí también. Oramos que el Señor les conceda esa gracia para aquellas que oran mucho también por sus hijos, que los puedan ver llegar al Señor. Esta mañana, bueno, esta mañana no, realmente esta semana que estaba preparando este mensaje, como vamos a hablar de adoración y de gastar mucho por el Señor Jesús, como nos anticipaba José, estuve buscando algunas historias y más que historias, biografías de hombres o mujeres que hayan entregado su vida por el Señor, ¿sí? Y ahí obviamente encontré una gama enorme de hombres y mujeres como Henry Nott, un misionero que gastó su vida en Tahití; Hudson Taylor, quien gastó como 51 años de su vida en la evangelización en China; Amy Carmichael, que gastó su vida en India; Jim Elliot, que murió en manos de los Aucas en Ecuador, que fue Elizabeth Elliot, la esposa, quien continuó el legado y en últimas vio realmente la conversión de toda esta tribu. David Livingstone en África, William Tyndale, John Wycliffe y un montón de hombres y mujeres que han gastado su vida para el Señor. Sin embargo, cuando estaba leyendo eso, yo dije, sí, pero digamos que a veces estas biografías de estos hombres y mujeres son tan impactantes que uno, por un lado, uno se siente como un zapato, ¿sí? Uno se siente como un zapato, como diría Santiago Benavides, como una cucaracha espiritual. Pero la otra es que uno siente que eso es como de ellos, ¿sí me entienden? Eso es de ellos. Pues un simple mortal como yo no tengo esa capacidad. Por eso quería introducirles con la historia de tres amigos conocidos a los cuales he apreciado mucho por su testimonio. La primera es una familia que de hecho está relacionada con alguien de aquí de la comunidad, porque es una hermana de alguien de la comunidad que nos ha visitado, que se llama Andrés y Diana Galvez, una pareja con 3 hijos muy hermosos, que conocieron al Señor en el Redil del Poblado, junto con su familia, y ella es hermana del jefe de Luzmeri, ¿sí? Ella es hermana del jefe de Luzmeri. Y en Panamá fueron y ascendieron mucho en una compañía, en una multinacional impresionante, pero en una convocatoria de misiones un día el Señor puso un nombre por allá de una misión en África, específicamente en Guinea-Bissau, y fue como asistente de odontología Andrés Galvez, y volvió con el corazón encendido, tanto que llegó a decirle a su jefe que realmente él sentía que el Señor lo estaba llamando a él, un hombre de ya unos 45 años, a dejar absolutamente toda su profesión, su carrera, su estabilidad, para mudarse a servir a esta aldea en Guinea con toda su familia, con todos sus niños entre 3, 5 y 8 años, en medio de la nada en África. Bueno, el jefe le pareció una locura eso, pero lo vio tan encendido por dentro que le pagó el tiquete para que se fuera, y hoy en día dejaron toda su profesión y están sirviendo en África con un gozo que uno no se imagina. El otro es un muchacho que está creciendo en una de nuestras comunidades, un joven muy talentoso, un joven brillante, tiene 21 años, brillantísimo, unas capacidades impresionantes, con estudios de maestría. Sus papás invirtieron la plata del mundo para enviarlo hasta España a estudiar, y resulta que cuando va a España conoce al Señor Jesucristo. A pesar de que toda la vida había estado en la iglesia, conoce al Señor Jesucristo, y cuando regresa a Medellín con una confusión enorme. ¿Qué hago?
que hago porque yo quiero gastar mi vida en el Señor. Pero pues mis papás han invertido un montón de plata. Vengo de una familia bastante cómoda y este joven en medio de su tensión llega y dice: yo decido creerle al Señor. Deja de lado su carrera, su maestría, toda su profesión para encaminarse a empezar un proceso para volverse un pastor dentro de nuestras comunidades. Espero que lo podamos tener pronto por acá. Y el último, uno que no necesariamente tienen que ser personas que dejan sus vidas y sus profesiones para dedicarse al Señor, es un amigo que conocí hace muchos años, se llama Jairo Lozano. Él es un ganadero, pero ganadero de marranos, ganadero de cerdos. Tiene muchos cerdos, y una de las cosas que me impresionó de este hombre es que yo lo admiraba mucho en el momento en que estudiaba zootecnia, lo admiraba mucho por las granjas que tenía, eran impresionantes. Pero cuando me senté ya y estuve la oportunidad de estar una semana con él, me impresionó que él eso como que ni fu ni fa, pues obviamente ahí había el sustento, pero este hombre vibraba y tomaba cada decisión de su vida para servir al Señor llevando el mensaje del Evangelio. Por eso su carro se mantenía cargado de tratados de evangelismo. Y a cuanta persona, porque literalmente a cuanta persona le atravesaba, lo único que ese hombre hacía con pasión era predicar el Evangelio. Era muy buen empresario, le iba muy bien, pero de alguna manera todo estaba enfocado en, bueno, voy a estar en esta granja, voy a mirar cómo puedo afectar a todo este lugar para la gloria del Señor. Y empezó a reunir un grupo que casi se fue consolidando como una iglesia. 3 historias de hombres comunes y corrientes, ¿sí?, que salieron algunos dentro de nuestras iglesias, con un llamado particular del Señor que les llamó a dejarlo todo por seguirle a Él. ¿Por qué les hablo de esto hoy? Porque hoy hablaremos de lo costosa que puede ser una vida vivida en adoración al Señor. Lo costosa que puede representar para ti. De lo insensato que puede sonar estas decisiones para el mundo que nos rodea, pero particularmente de lo precioso y honroso que es para nuestro Señor Jesús una vida vivida de esta manera. Vamos al Evangelio de Marcos, y hoy, a diferencia de los días anteriores, no vamos a leer un taco de la Biblia entero, sino que vamos a leer solamente versículos 3 al 9 del capítulo 14. En Betania, una aldea que estaba cerca de Jerusalén, mientras estaba él, Jesús, sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Para completar nuestra historia, este es un texto que aparece en Marcos, en Mateo, pero especialmente Juan relata otros detalles en Juan capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa
se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, esa que compartían para los discípulos y Jesús, acostumbraba a robarse lo que se echaba en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Padre, abre nuestro corazón, no solamente para escuchar tu palabra, sino para atender tu llamado. Que el costo de seguirte a ti, obedecerte a ti y vivir para ti, aún en medio de la oposición que tendremos, sea comparado como nada, sea tenido como nada en comparación al precioso tesoro de honrarte a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos que esto suceda en nuestra vida hoy. Amén. Para meternos en el escenario del texto, las narraciones de Marcos y Juan nos ayudan a recrear toda la escena, todo lo que estaba pasando, y hay algunos elementos culturales que van a ser muy importantes para poder entender el mensaje de este texto. Si ustedes se dieron cuenta, Juan desarrolla mucho más la historia, y quiero hacer una claridad. Ustedes recuerdan que hay en Lucas también una mujer que entra y irrumpe en la casa y derrama un perfume sobre Jesús, ¿sí? Bueno, esa mujer no es esta misma mujer. Mateo, Marcos y Juan hacen alusión a un acto puntual que sucedió días antes de que Jesús fuera crucificado, días antes de la Pascua. Esa mujer es María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta. Esa María famosa por Marta, Marta, ocupada y trabajada estás, María ha escogido la mejor parte. Bueno, es esa María, una María reconocida por su bondad, por su servicio y por su atención al Señor. La mujer de Lucas, que aparece muy temprano en el Evangelio, Lucas 7, es otra persona que no sabemos cómo se llamaba, pero sí sabemos que tenía una fama de pecadora, ¿sí? Una fama de pecadora, y que la casa donde estaban sentados era la casa de otro Simón, pero este era Simón el fariseo. Eran dos historias completamente distintas. Al juntar los relatos de estos evangelios, uno puede reconstruir algunos detalles. Primero, que estaban en casa de un tal Simón que ya quedó con fama del leproso. Pareciera que había sido una persona que Jesús había sanado con anterioridad, porque si no, no se podrían sentar a la mesa con él a razón de su condición médica. Dice que estaban haciendo una cena en honor a Jesús. Y parece que como Marta y María estaban ahí al tanto y Lázaro estaba presente, pareciera que la cena es una cena como en gratitud a que Jesús había resucitado a Lázaro. Aunque Mateo y Marcos se reservan el nombre de esta mujer, Juan no le ve problema, mucho más tardío, en revelar que ella era María, la hermana de Marta y de Lázaro. Sabemos que por lo menos en aquella mesa se encontraban los 12 discípulos, Jesús, Lázaro y Simón. Culturalmente era una mesa solamente de hombres, porque no estaba bien visto que las mujeres se sentaran a los hombres. Y además era normal, y sigue siendo en algunas regiones del Medio Oriente, era normal que los hombres comieran primero y lo que sobraba se les daba a las mujeres y a los niños. Eso es una de las cosas que los Galvez nos contaban. Los hombres se sentaban en un plato común, todos comían con la mano, y lo que sobraba se lo daban a las mujeres y a los niños. Muy interesante. Sabemos también que Marta estaba sirviendo a la mesa como era costumbre de ella y como se esperaba de las mujeres en ese entonces. Toda esta escena se da tan solo unos días antes de la pasión de Jesús,
Y parece que es el único momento en los evangelios donde se hace algo como en gratitud y en honor a Jesús, ¿sí? Eso es como para que veamos el escenario. Ahora, la ruta de hoy nos va a llevar a ver 3 puntos que, si ustedes se dan cuenta en Marcos, son 3 puntos naturales del pasaje. Cuando estudias las Escrituras, trata de encontrar una estructura de la forma en que están hiladas las ideas. 3 cosas que nos va a mostrar el pasaje de hoy. Un acto de adoración que es muy costoso, versículo 3, que levanta 2 respuestas. Una respuesta de indignación por parte de los discípulos y otra respuesta de aprobación y exaltación por parte de Jesús. Y aquí está la idea central de este sermón. Las acciones y decisiones costosas que hacemos o tomamos en adoración a Jesús siempre traerán la crítica, la desaprobación y la oposición de otros. Sin embargo, podemos descansar en la esperanza de que siempre recibiremos la exaltación de aquel que es objeto de nuestra adoración, es decir, Jesús. Arrancamos. El primer componente de nuestro texto, un acto de adoración costosa, versículo 3. La adoración de María no es solamente costosa a causa del valor del perfume, que ya José nos estaba anticipando de más o menos que era algo muy costoso. No era solamente costosa por eso, sino que María estaba asumiendo unos costos culturales bastante grandes. Aquí algunos de ellos. María rompe unas barreras culturales. ¿Por qué? Porque irrumpe en el lugar no para servir a los hombres, sino que se mete en un lugar donde no se esperaría que las mujeres estuvieran. Y no solamente esto, sino que se atreve a acercarse al Señor Jesús y, sin mediar ninguna palabra, rompe un frasco y se lo vacía. Juan nos dice que era 1 libra de perfume, ¿cierto? Que era tanto que todo el lugar se llenó del olor. Entonces no solamente era como esa costumbre del Medio Oriente de ungir un poco la cabeza de los visitantes como una muestra de hospitalidad, sino que se lo derramó, literalmente lo empapó, sin decirle absolutamente nada. María se toma ese atrevimiento, empapa al Señor Jesús. Y no solamente esto, sino que María asume un alto costo de humillación personal. Aunque Juan dice que se lo derramó sobre sus pies, Mateo y Marcos dice que vino de su cabeza y empapó todo su cuerpo. Pareciera que el perfume fue tanto que el exceso llegó hasta los pies. Y esta mujer no solamente se arriesga culturalmente, sino que se humilla. Llega, se suelta el cabello en público, algo que no se esperaba de ella, era indecoroso. Se agacha en una posición como un poco incómoda y empieza a secar con su precioso cabello, algo que, si mujeres, ustedes atesoran su cabello mucho y gastan mucha plata en él a veces. Las mujeres de esta época también. Por eso Pedro les decía, mujeres que su belleza no sean con peinados ostentosos ni vestidos muy costosos. Porque también desde allá, imagínense, hombre, desde allá gastaban plata en los peinados. Esta mujer coge su preciado tesoro y se agacha y limpia los pies de Jesús, que era un hombre que andaba en calles polvorientas con sandalias. Imagínense cómo le quedó ese pelo. Quedó como un greñero, literalmente. ¿Sí? Una rasta. María no solamente pasa todas estas humillaciones y estos costos culturales, sino que cruza la línea de los excesos. Dice el texto que derrama un perfume que era costosísimo, una flor que crecía en la India, se cree que en los Himalayas, y se tenían que producir muchísimas flores de esas para poder sacar 1 onza de ese nardo. Ahora, este nardo no era adulterado, era completamente puro. La Reina Valera dice, en nuestro texto de Marcos, que valía más de 300 denarios. Y yo quiero ayudarlos a recordar esto. Cuando los discípulos, Jesús los reta y les dice, bueno, vamos a alimentar a esta multitud, que son 5.000 hombres, más sus familias,
ellos inmediatamente dicen, uy señor, pero si esto costaría 200 denarios alimentar, a lo que algunos comentaristas creen, serían como 15.000 hombres, ¿qué? 15.000 personas, 5.000 hombres, 5.000 mujeres, 5.000 niños, para ser un poquitico conservadores. 200 denarios. Ahora, el perfume que se está calculando aquí dice que cuesta más que 300 denarios. José nos decía, es el salario de todo un año de un jornalero. Si lo ponemos en nuestros términos, en salario mínimo, más o menos estamos hablando de 10 millones de pesos. En un tarrito. 10 millones de pesos para que se vayan en un minuto. María no se midió ni calculó este acto de adoración. Movida por su amor, por su adoración a Jesús, no tuvo ningún tipo de mesura, sino que llevó y pagó ese costo. Algunos piensan que por el costo del perfume, esto quizás era un tesoro familiar, porque era mucha plata, mucha plata. Ahora María no solamente asume este costo, sino que María no se alinea con esas expectativas morales y particularmente religiosas de la época. Por eso los discípulos le dicen, ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Eso es mejor si hubiera invertido ¿en quién? En los pobres. Porque para la época los judíos exaltaban mucho el cuidado de los pobres. Eso era algo muy importante. A pesar de que Jesús critica que los fariseos y los maestros de la ley quitan las casas de las viudas, que ellos le arrancan como el patrimonio a las viudas. Lo veíamos antes en los capítulos anteriores de Marcos. La adoración de María es un acto de adoración costoso. No solamente por el valor de lo que dio del perfume, sino que tuvo un costo cultural, un costo que era como excesivo, exagerado para la época, y un costo que no se alinea con las expectativas religiosas del momento. Por eso, nuestro texto nos lleva a ver que su acto de adoración tiene dos respuestas. Dos respuestas. ¿Quién responde primero? Los discípulos. Los discípulos responden con indignación. Si ustedes se dan cuenta, esa es la palabra que dice. Están indignados. El diccionario define indignación como un sentimiento intenso de enfado que provoca o que viene a causa de un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial. Están indignados. Pero ¿qué es lo que les indigna tanto? ¿Qué les indigna tanto de eso? Despilfarro, ¿qué más? Todas las rupturas que hubo. Literalmente, nuestro texto dice que lo que les indignaba tanto era la plata. María acaba de romper muchas barreras sociales, pero el texto dice que el tema central era el dinero. ¿Para qué este desperdicio de perfume? Ahora, ¿por qué creen ustedes que ellos consideran que eso es un desperdicio? El texto dice que eso es un desperdicio porque se hubiera podido gastar de una mejor manera dándoselo a los pobres. La idea detrás de este pensamiento es esto: gastar algo tan costoso en Jesús o por su causa no vale la pena. Ahora, hay que aclarar unas cosas del texto con relación a Judas. Nuestro texto aparece en medio de la tradición de Judas, de la tradición de los fariseos, y la entrega de Judas, cuando Judas sale y decide entregar a Jesús, venderlo por unas monedas. El Evangelio de Juan describe que Judas es el incitador. Vieron que Judas es el que dice, uy, pero ¿cómo así que se va a gastar toda esta plata? Mejor lo hubiéramos vendido. Y nos revela las motivaciones que estaban en el corazón. ¿Qué era qué? Ah, cierto, porque es que si lo vendían, ¿a quién se lo iban a dar para administrarlo? A él. Y él podía sacar un poquitico. Pero detrás de qué se pone, qué fachada pone Judas para alegar esto. Los pobres. Los pobres, pero eso, los pobres, es que lo podemos dar a los pobres. Mis hermanos, creo que nosotros
no distamos mucho de Judas. Muchas veces negociamos nuestra adoración a Jesús por causas nobles, que no están dirigidas, en el fondo, por nuestra adoración a Dios, sino por nuestra adoración a nuestros ídolos. Por eso creo que a veces muchos hermanos por los cuales hemos orado en la comunidad, en el poblado, dicen: mira, yo quiero este puesto, mira, salió esta oportunidad, es que es una cosa única, y si yo llego allá yo puedo dar más, yo puedo bendecir a más personas. Y llega el puesto, llega el ascenso y desaparece la persona. Porque nosotros parece que muchas veces somos un saco de motivos mezclados. Por eso, muchas veces, nosotros también tenemos causas nobles por las cuales negociamos una adoración costosa a Dios para darla a nuestros ídolos. Ahora, los discípulos, según Marcos, parece que se contaminaron de este pensamiento de Judas y hacen como un llamado a la sensatez. Mujer, sé sensata. ¿Y qué es eso? La sensatez es la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. María, tú tienes que aprender a medirte en tus actos de adoración a Jesús. Esos excesos son malos. Sabemos que tú amas mucho a Jesús, pero mujer, mídete. Mídete. Tú puedes gastar esas cosas en cosas más productivas. Todo tiene su justa medida, María. Escuché un predicador acerca de este texto, citando a un comentarista que se llama Juan Carlos Ryan, y dice así, dice Juan Carlos Ryan: el espíritu de estos criticones con estrecheces de miras es, por desgracia, demasiado común en los días de hoy. Sus seguidores y sucesores se encuentran por todas partes de la iglesia de Cristo. Nunca falta una generación de personas que censuran lo que ellos denominan extremismo religioso y recomiendan incesantemente moderación en el servicio a Cristo. Si alguien entrega su tiempo, su dinero, sus afectos en conseguir cosas mundanas, no los critican. No encuentran nada de malo en entregarse al servicio al dinero, del placer o a la política. Pero si la misma persona se entrega con todo lo que tiene a Cristo, no les faltan palabras para expresar su opinión de que es una tontería, de que está fuera de sí, de que está loco, que es un fanático, que es un entusiasta, que se pasa de virtuoso, que es un extremista. En resumen, lo consideran un desperdicio. Dice Juan Carlos Ryan: un corazón frío frena la mano. Una vez que uno entiende la depravación del pecado y la misericordia de Cristo al morir por él, nunca pensará que algo es excesivo o demasiado costoso como para entregárselo a Cristo. Más bien, esa persona temerá perder el tiempo, los talentos, el dinero y los sentimientos en las cosas de este mundo. No temerá perderlos en su Salvador. Más bien temerá ir a los extremos, en los negocios, en el dinero, en la política o en el placer, y no hacer demasiado para Cristo. Este es el temor de un hombre y una mujer piadosa. Y mis hermanos, la verdad es que lo que le damos a Jesús muchas veces culturalmente se siente como un desperdicio. Si una persona decide dar la vida y dejar su carrera para servir a tiempo completo al Señor, un muchacho tan brillante como el que les acababa de mencionar, ¿eso es qué? Es un desperdicio.
muchacho, pero tú tienes mucho talento, tú puedes llegar muy lejos, tú puedes ganar mucha plata, con eso puedes ayudar a mucha gente. Eso es un desperdicio. Si alguien utiliza sus talentos al servicio del Señor, si utiliza su tiempo, su dinero, sus dones, eso es un desperdicio. Si un hombre o una mujer sacrifica su ascenso a un mejor salario, a un mejor puesto, con mejor reputación, solamente porque ve que ese puesto le va a costar su vinculación en la iglesia, que le va a costar la capacidad de estar con su familia, de pastorearla, de poder servir a otros, de poder vivir su vida en misión de Dios. Eso es un desperdicio si ese hombre deja esos puestos que todo el mundo busca por unirse a lo que Dios le está llamando a hacer. Eso es un desperdicio. ¿Y qué de la persona que deja su comodidad? Porque noche tras noche, día tras día, está su mente pensando constantemente en cómo servir mejor a su Señor, cómo poder alcanzar a más personas para la gloria de Cristo. Dicen, pero tú necesitas descansar. Usted siempre se mantiene metido en esa iglesia, qué desperdicio. Y quiero hacer aquí, mis hermanos, un hincapié para los papás, en especial para aquellos que tienen hijos que todavía están en la universidad o están a punto de salir. ¿Cuál es, papá y mamá, la expectativa que tú sueñas del futuro de tus hijos? Porque creo que muchas veces, y pastoreando jóvenes por tantos años, nos dimos cuenta que muchas veces el principal obstáculo para que los jóvenes se vincularan, imagínense quién era. Mijo, pero usted ¿por qué se mantiene tanto en esa iglesia? Mijo, pero acuerde que usted tiene que estudiar también. Ahora, yo no estoy diciendo que no se tenga que estudiar. Y tampoco estoy diciendo que uno tenga que ser mediocre y vago. El Señor nos llama a vivir con excelencia. Pero conscientes de lo que estaba diciendo Judas, de lo que estaba pasando con Judas, uno tiene que mirar qué es lo que está moviendo su corazón. Si es una adoración a Dios o si es una adoración a mis ídolos. Mi reputación, la garantía de mi futuro, mi buen nombre. ¿Qué es lo que te hace estudiar tanto, joven? ¿Qué es lo que te hace gastar tanto tiempo para memorizar cosas? ¿Qué es lo que te hace vincular de tantas diferentes maneras en la universidad? ¿Qué es? ¿Es adoración a Dios? ¿O es adoración a los ídolos? Ahora, papás, esto es muy importante. Porque yo quisiera que para ti no fuera un desperdicio. Que quizás el hijo o la hija que le has invertido toda la plata del mundo, un día te dijera, papá, me quiero, como el hijo del pastor Pedro Hernández, papá, me quiero ir para la China, a servir allá. ¿Sí? O como este joven que les comenté. Eso implica, papás, no solamente si el hijo decide irse a servir tiempo completo al Señor, sino aún si en su comprensión pierde oportunidades laborales súper buenas únicamente porque él está consciente o ella está consciente de que su primer compromiso es con su Señor. Con su Señor. Y eso determina mucho de las decisiones que toma, de cómo administra el tiempo, de cómo lo gasta. Y papás, los hijos necesitan recibir un apoyo de parte de ustedes para hacer esto. Y para los jóvenes, yo sé que aquí hay algunos que están batallando con el llamado al Señor, confundidos por muchas voces de los que los critican o que piensan que los van a criticar a razón de que, ay, pero usted no va a estudiar nada más que eso. Eso es un desperdicio. Ahora déjame preguntarte, joven, ¿sería un desperdicio para ti adorar al Señor con tu tiempo a costa de tus notas?
Sería un desperdicio sacrificar puestos de influencia que garantizaran un estatus más alto, oportunidades más grandes, comparado con la oportunidad de servir a otros y llevarlos a conocer a Jesús. Y vuelvo y repito, no es un llamado a dejar las carreras y a ser mediocre en el estudio. Excelencia se espera siempre de nosotros. Sin embargo, en la justa medida, cuando mi adoración y mi vida completamente están vaciadas en el Señor. Muchas veces, jóvenes, negociamos nuestra adoración a Jesús por causas nobles que no están dirigidas por nuestra adoración a Dios, sino por la adoración a nuestros propios ídolos. Y aquí aparece la tercera respuesta, la respuesta de Jesús, una respuesta de aprobación y de exaltación. María, después de haber derramado su corazón en adoración, gratitud y amor a Jesús, se encuentra de repente rodeada de miradas de desaprobación, de duros comentarios críticos por la forma desmesurada que gastó un tesoro que podría haber sido utilizado mejor. Y esto nos mete en la realidad de que cuando tomas decisiones por el Señor, en obediencia al Señor, para honrarlo a Él, para adorarlo a Él, siempre te vas a encontrar con ese tipo de críticas, con miradas que te van a desaprobar, con palabras que te van a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nuestro texto, en la respuesta de Jesús, le dice a los discípulos, a los pobres ustedes siempre lo van a tener entre ustedes, y les pueden hacer el bien a ellos, pero a mí no siempre me tendrán. Y quiero hacer una nota aquí, porque Jesús no está diciendo, como los pobres siempre van a estar, entonces no se preocupen por los pobres. No, Él constantemente está mostrando un interés hacia los pobres, ¿sí? En especial el Evangelio de Lucas habla mucho de su motivación. Y si quieren de pronto entender un poco más acerca de este tema de pobreza, aquellos que están estudiando ciencias políticas aquí, Deuteronomio 15 es una cosa espectacular para entender el tema de cómo Dios vio la pobreza y cuál fue la estrategia de Dios para prevenirla. Pero bueno, cierro el paréntesis. El que sale a defensa de María, que está en este momento en el suelo recibiendo duras críticas de todos los presentes, es nada más y nada menos el mismo Jesús. Déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa, hermosa. Esto que ustedes consideran costoso, desperdicio, eso es hermoso para mí. Y no solamente defiende la recompensa honrándola a ella, sino que dice que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, ¿qué va a pasar? También se contará lo que esta mujer ha hecho en memoria de ella. Porque es que sabes que, como dice Hebreos 11:6, el Señor es galardonador de los que le buscan. Y es vital entender esto, que todo aquello que sacrificas, aquello que se siente como desperdicio culturalmente, en obediencia y en amor a Jesús, es algo que el Señor galardona, que el Señor exalta. Y ahí está la tensión entre las dos voces que tú puedes escuchar en tu vida: la cultura y este mundo, y la voz de Jesús. Este texto nos lleva intencionalmente a preguntarnos de qué manera nosotros podríamos expresar de una forma desbordada nuestro amor hacia el Señor Jesús. Y preguntar si hay algo que está impidiendo o que está siendo frenado en algo que tú sabes que puedes dar para la gloria del Señor Jesucristo, pero que está frenado por la desaprobación de otros o por la adoración de otros ídolos. ¿Hay algo en tu vida que el Señor te está pidiendo y que al escuchar esto te dice, yo sé que me está hablando de eso? ¿Hay algo que el Señor te está pidiendo y que no has querido hacer porque temes lo que van a decir otros?
o porque de alguna manera hay algo muy importante para ti detrás de esas oportunidades de obviar ese costo. Una cosa vital para entender de dónde salen los sacrificios tan costosos como este es lo que Primera de Juan nos dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y ahí está el texto de Lucas 7, de esta otra mujer que derrama su adoración al Señor Jesús. Ella ha dado y ha amado más. ¿Por qué? Porque más se le ha perdonado. El motor para dar actos de adoración y hacer actos de adoración y tomar decisiones de adoración y obediencia al Señor no es otro que un corazón que ha comprendido completamente y de una manera amplia lo que ha sido alcanzado por Él en la cruz. La gracia que el Señor le ha otorgado, la forma en que le rescató para darle sentido a su vida, y el descanso que da al saberse ya ahora en manos de un buen pastor que sustenta la vida. Ya lo otro no me importa, porque yo tengo un sustentador que es mi Señor y mi Salvador. Mi futuro depende de Él. Mi aprobación y mi identidad no está en cuánto gana, ni en cuánto gano, ni en cuánto tengo, ni en qué nombre tengo, ni en qué estatus tengo. Mi aprobación está en Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las mamás? Nuestro texto está exaltando a una mujer. Una mujer que parece que derramó un tesoro, algo que era muy costoso para ella, solamente para honrar a Jesús. Y hemos visto que lo más costoso que tenemos para derramar nosotros es nuestra propia vida. Eso es lo más costoso, gastarla en Jesús es lo más costoso. Yo creo que culturalmente se siente como que es un desperdicio a veces. Si hablamos de derramar la vida por otros, ¿qué mejor ejemplo tenemos que las mamás? Las mamás son aquellas mujeres que de forma sacrificial se derraman por el bienestar de otros, a costa de su descanso, de su comodidad, de su bienestar, de su tranquilidad, de su estatus, de su libertad, ¿cierto? ¿O no, mamás? Se derrama todo por esos muchachitos. Culturalmente, déjenme decirles algo, mamás, a las mamás solteras. Ustedes son un ejemplo de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Literalmente dar la vida para darnos vida. Muchas de ustedes han sido mamás que contra viento y marea se han desgastado por sacar sus hijos adelante. Y yo quiero honrarlas por eso. Por la forma en que ustedes han mostrado que la crianza para ustedes también no es solamente un tema de responsabilidad, sino un acto de adoración al Señor. Y han derramado sus vidas, su cansancio, y literalmente muriendo a ustedes mismas solamente por darle vida a otro, por darle futuro, por darle esperanza a otro. Y quiero agradecerles y bendecirlas por eso. Quizás muchas personas no lo hagan, pero es una cosa que nosotros podemos ver. Pero aquellas mamás jóvenes que están casadas, mamás, culturalmente, cada vez más se siente como un desperdicio que una mujer se quede a cuidar a sus hijos. Se siente un desperdicio que una mujer deje sus aspiraciones profesionales por cuidar a sus hijos. Y yo quiero dar un mensaje contracultural aquí. No quiero decir que las mamás tengan que dejar de trabajar. Y sé que hay muchas realidades en las cuales los dos necesitan trabajar para poder sostener un hogar. Sin embargo,
Sin embargo, es un acto de adoración al Señor Jesús ser parte de la crianza de tus hijos, para levantarlos en el Señor. Aunque esto implique muchas veces para ti morir a un estatus más alto, a un puesto más alto, a una comodidad, a un nombre, a ciertas comodidades económicas, negarte algunos lujos que quisieras tener, solamente por honrar al Señor, derramando tu vida para levantar a tus hijos en el Señor. Y quiero también agradecerles a las mamás que ya sus hijos se fueron, que ya salieron de casa. Estas mamás que estuvieron ahí por años, que se mantuvieron, que sacrificaron intereses, su carrera, su profesión. Yo quiero decirte, mamá, si me escuchas, eso no fue un desperdicio en el Señor. Eso no fue un desperdicio en el Señor. Y así como el Señor honró a esta mujer que derramó lo más costoso que tenía, así el Señor también honra a aquellas mamás que en obediencia a su Señor derraman su vida para levantar a sus hijos. Y también se dice, esto será de memoria en cualquier lugar. Esa mujer, como dice Proverbios 31, es digna de alabanza. Mamás, la crianza de tus hijos es un acto de adoración para el Señor. Hijos y nietos, es un acto de adoración al Señor. Y aquí tenemos un acto poderoso y una ilustración poderosísima de la cruz. Nuestro texto, dentro de 8 días, va a introducirnos en la Santa Cena y nos va a contar que algo mucho más valioso fue derramado también. La sangre de nuestro precioso Señor Jesús, que se derramó para darnos vida a nosotros. Y es a razón de ese acto de adoración y de obediencia de Jesús, porque recuerden eso, Jesús obedeció a su Padre. Fue en razón de ese acto de adoración y obediencia del Señor Jesús que nosotros hoy tenemos vida. Por eso, mamás, lo que ustedes hacen es una pequeña ilustración de lo que nuestro Señor Jesús ha hecho con nosotros. Quisiera terminar orando por las mamás. Quisiera pedirle a nuestras madres si se pueden poner de pie. Nuestras mamás. Y para que tomemos un momento para orar, quiero pedirles a los hijos que están aquí, que por favor vayan donde sus mamás y tomen un momento para orar por ellas, para bendecirlas por la forma en que ellas han derramado su vida por amor a ustedes, ¿sí? Ahora, como sé que hay mamás que no tienen sus hijos acá, le voy también a pedir a sus esposos o a hombres que estén aquí, que se levanten para orar por aquellas mamás que no tienen sus hijos o sus esposos aquí, y bendecirlas también y darle gracias al Señor por la forma en que ellas han luchado fuertemente por levantar sus hijos como madres cabezas de hogar, honrándolas por este acto de adoración al Señor. Y por favor, no me dejen ninguna mamá sola. Padre, gracias por las mamás que nos has dado, por aquellas que han derramado su vida por nosotros. Hoy queremos bendecirlas, honrarlas y agradecerte, Señor, por la forma en que ellas nos han ilustrado lo que ha sido derramado en la cruz para darnos vida. Oramos que en este año tú les des nuevas fuerzas y en especial que les des el gozo de ver el fruto de su trabajo.
que tú prosperes, Señor, la obra de sus manos, con sus hijos. Surte la sabiduría que necesitan algunas que son madres solteras, sabiduría y fuerza, Señor, que venga de ti para llevar a cabo esta misión honrosa que tú les has dado. Pero también aquellas que están casadas, dale sabiduría para lidiar con todas las expectativas de los roles que tienen como madres, como esposas, como siervas tuyas. Por favor, bendícelas en esta mañana con una gracia especial y con una cosmovisión renovada acerca del precioso valor de su vida dada para criar a otros, para levantarlos en el Señor. Dales esa comprensión de su rol como un acto de adoración a Dios. Pero Señor, también tenemos entre nosotros muchas jóvenes también que no se han casado, muchas que quieren y anhelan ser madres, y oramos en el nombre de Jesús también por ellas, pidiéndote en el nombre de Jesús que tú traigas esposos fieles, hombres fieles que sepan honrar este rol, que no tú concedas esos deseos del corazón que muchas de ellas tienen. Te suplicamos, Señor, que tú les des perseverancia, y en la perseverancia, en la fe, también les des gozo en medio de la espera. Dale descanso en tu soberanía y tu voluntad. Aguardamos en ti. Aguardamos en ti. Y por último, quisiéramos orar por aquellos hijos que no están aquí. Hijos por los cuales se han derramado no solamente vidas, sino lágrimas en oración. Te queremos suplicar en el nombre de Jesús, Padre, atiende nuestro clamor. Por aquellos que se les ha predicado una y otra vez, se les ha aconsejado, se les ha instruido, algunos de ellos desde muy pequeños. Te pedimos que tu palabra traiga fruto en este tiempo, por favor. Que en tu misericordia, así como obraste múltiples veces por amor a tu siervo David en toda su descendencia, así oramos, Señor, que tu favor también descienda sobre la descendencia de cada una de estas mujeres que aclamaban por sus hijos e hijas. Que les des la gracia de verlos llegar a ti, de verlos conocerte a ti y tener tu vida. Gracias, Padre, por este tiempo, y gracias por tu palabra, que nos trae tanta esperanza, tanta vida, tanta comprensión, elimina tanto ruido cultural y nos da lucidez para pensar en las dimensiones en las que tú piensas, en las que nos llamas a vivir. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.